Buenas tardes, esto es DG Trading y hoy en el ciclo nuestro, empezando la semana con DG Trading, vamos a tener un evento especial. Es una entrevista a una colega, contadora, Nadeida Goni, la cual participa en Camupem, que básicamente se dedica a los emprendimientos. Ahora ella va a explicar un poquito más, y es mentora de emprendedores. Está inscrita en todo lo que es el régimen nacional de mentorías a los emprendedores. Básicamente, un gusto, Nade. Acá estamos, como es con vos, para preguntarte un poco de este mundo, ya que nosotros básicamente nos estamos dedicando a enseñar sobre finanzas, sobre inversiones, y justamente la pata del emprendimiento es una en la cual no estamos todavía incursionando mucho. Así que, qué mejor para empezar con vos, que estás en esto hace bastante tiempo y bueno, conoces un poco del tema. Así que bienvenida. Muchas gracias, Diego. La verdad que un placer estar acá frente a la comunidad de DG Trading y gracias por la invitación. Y gracias por la presentación también. Por favor, faltaba más. Bueno, como para empezar así a hablar un poquito de esto, lo primero, bueno, que se me ocurre es preguntarte cuál sería tu vínculo con lo que es lo que se llamaría todo este ecosistema de emprendedores, ¿no? O sea, ¿cómo te relacionaste con esto? ¿Cómo te relacionás ahora? Bueno, mira, yo siempre cuando cuento la historia considero que yo fui la primera emprendedora en cuanto a que yo empecé por mí misma emprendiendo, ¿no? Porque cuando fundé Pelta Consultora, que es una consultora que tenemos con dos socias más, en las cuales asesoramos en gestión contable, financiera e impositiva a emprendedores, empezamos nosotros justamente emprendiendo con la consultora. Entonces, es como que fue nuestra primera experiencia y a partir de ahí fuimos consolidándonos y después empezando a asesorar a emprendedores también, ¿no? Además de eso, en paralelo, todo se fue dando en paralelo. Como vos mencionabas, soy tesorera de Camupem, que es la Cámara Multisectorial, Profesional y Empresaria de La Matanza, aquí en provincia de Buenos Aires. Y ahí también, como la Cámara es incubadora de proyectos de emprendedores, yo soy formuladora de proyectos. ¿Esto qué quiere decir? Que las incubadoras a nivel nacional, para que se entienda, son el vínculo entre los emprendedores y los fondos que otorga el Estado Nacional para financiar emprendimientos. ¿Cómo opera básicamente? Cuando viene un emprendedor que tiene un proyecto, nosotros lo analizamos, le explicamos cómo tiene que presentarlo, qué es lo que tiene que cambiar, cómo mostrarlo, después se lo sube a una plataforma que es específicamente para incubadoras, y eso digamos, llega al Estado Nacional, que generalmente es el Ministerio de Producción, el cual analiza y ellos van filtrando qué proyecto puede ser viable o no. Generalmente analizan mucho el tema de que los emprendimientos tengan triple impacto, o sea, social, territorial y ambiental. Esos son los criterios con los cuales se basan para elegir, y en base a eso, bueno, otorgan los fondos, que pueden ser pequeños o grandes en función de la envergadura del emprendimiento, ¿no? Y a su vez, bueno, como vos mencionabas, soy mentora de emprendedores inscripta en la Red Nacional de Mentores de Argentina. Y por último, soy socia plenaria del IAP, que es el Instituto Argentino de la PYME. Este es más vinculado a pymes que a emprendedores. Pero bueno, todo relacionado con muchas veces las pymes, que ¿por qué lo menciono lo del IAP? Porque muchas veces las pymes, ¿cómo nacieron? Con emprendedores. Empiezan como emprendedores y si van creciendo se transforman en pymes, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, empezamos bien. Parece que en Argentina hay como cierto sistema que te está permitiendo por lo menos intentar emprender. O sea, alguna alternativa, digamos así, como para presentar un proyecto y generar todo lo necesario como para financiarlo y ver si se puede desarrollar. Aparte, me imagino que esto, como vos decís, a nivel nacional debe tener bastante injerencia. No sé cómo habrá sido con el tema de la cuarentena, si se demoró un poco o no, pero bueno, me imagino que como todos, los emprendedores existen siempre y sobre todo en esta época se reinventan. Ahora, Así es. dentro de esto que estás vos contándome, eh, yo creo que siempre cuando uno va a emprender, y sobre todo en los que tenemos tanta experiencia en lo que fue la relación de dependencia y todo eso, muchas veces como que se dicen ciertas mentiras, ¿no?
¿vos podrías dar un ejemplo? ¿Y qué te gustaría decirle a un emprendedor realmente de esto, ¿no? Porque si vos notarías que se está desestimando, o sea, que alguien se ponga a emprender, o sea, hay mucho de mentira. ¿Cómo querés desarrollar un poco este tema? Sí, mira, yo creo que el nivel, la palabra emprender y emprendimiento está, digamos, si uno quiere decir, está de moda desde hace 10, 20 años, en Argentina sobre todo, y en el mundo también, pero en Argentina lo escuchamos desde hace 20 años. ¿Y qué ocurre? Muchas veces hay gente que dice, bueno, emprender, emprender, hay que emprender, hay que emprender, y es como que sonara como que es algo fácil, ¿no? Yo no es que quiera hacer digamos, mostrar un costado negativo del tema, sino que trato de ser lo más realista posible. Yo siempre le digo a los emprendedores que vienen con un proyecto, porque bueno, nosotros los escuchamos, obviamente, cuando vienen con su idea, como para ver de qué se trata, si es producto, servicio, qué es lo que quieren hacer. Siempre les digo, miren, el emprendimiento hay que analizarlo así. Ustedes como emprendedores, piensen primero si les gusta lo que está haciendo, lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque si a uno le gusta lo que está haciendo, y es su emprendimiento, va a estar siempre dedicado a eso y le va a gustar y van a pasar los meses y lo vas a seguir dedicando. Es como que lo vas a hacer con intención, digamos, con intención de crecer en ese aspecto. Y a veces pasa, ¿por qué digo que esto? La gente dice hay que emprender, hay que emprender. Porque a veces cuando dice emprender es fácil, la gente cree que yo digo emprendo y ya gano dinero. Y no es así, lamentablemente. Para que vean una estadística de lo que ocurre generalmente con los emprendimientos, el 90% de los emprendimientos fracasan en el primer año. Del 10% restante, solo el 10% sobrevive 5 años. Es la pura realidad. Por eso es que siempre les digo cuando empiezan, que la motivación tiene que ser real, por lo tanto tiene que ser que hagan lo que les gusta, que el emprendimiento sea lo que les gusta y no se enfoquen solamente en generar dinero, porque el dinero es el resultado de hacer lo que nos gusta, es así. Y con respecto a las mentiras, que por ahí se dicen, justamente esto de que emprender es fácil, otra cosa que tampoco se les dice es, se dicen, sí, emprendan, emprendan, mucha gente hay hoy por hoy, muchos gurúes del emprendimiento, o que tratan de asesorar a emprendedores, y no les explican que cuando uno empieza un emprendimiento hay que organizarse. ¿Qué quiere decir organizarse? Algo tan sencillo que por uno dice, bueno, organizar, qué sé yo, ¿a qué me refiero? ¿Hasta dónde abarca la organización? Una vez que sabes a qué te vas a dedicar como emprendedor, planear con qué fondos lo vas a llevar a cabo, si van a ser fondos propios, fondos de terceros, fondos de banco, fondos del Estado, en qué plazos, ponerse metas a corto, mediano y largo plazo. Y por eso creo que no es tan decir, ay, solamente voy a emprender. Y después buscar asesorarse, digamos, con gente que por ahí les pueda ayudar, ya puede ser en la parte de ventas, porque por ahí uno puede ser muy buen emprendedor en producir o prestar su propio servicio, pero no sabe venderlo, entonces hay que apoyarse en gente que se dedique a venderlo. Yo sé que al principio es muy difícil tercerizar todas las cosas, o la parte contable o la parte de gestión, pero empezando a relacionarse con gente que pueda asesorarlos en eso, bueno, ya es un comienzo y por lo menos van a empezar mejor parados, van a estar mejor parados frente al desarrollo del emprendimiento que si van y dicen quiero emprender y se largan solos. Otra cosa que siempre les digo, no estén solos, siempre busquen juntarse con otros emprendedores, porque esa energía que generan los emprendedores entre sí es una sinergia que les permite avanzar en bloque y avanzan todos. Es increíble, o sea, júntense con gente que esté haciendo lo mismo que ustedes, emprendiendo. Sabes que mientras estabas hablando y estabas explicando, ¿no? O sea, ciertamente, tal vez, como vos decís, estos gurúes, ¿no? Entre comillas, que de alguna manera potencian los emprendimientos como fáciles, justamente pueden hacer caer en grandes complicaciones a la gente, ¿no? Claro. Pero yo de ese lado estaba tomando, cuando también hablabas, esto de pensarse, ¿no? Y me acordaba la frase, trabaja en lo que te gusta y en realidad no trabajarás un minuto de tu vida. Qué importante, como bien vos decís, es justamente identificar lo que vos querés hacer, ¿no? Y sobre todo dijiste algo que yo lo resumo en una simple palabra que es prolijidad. Tengo el recuerdo de las pymes, las empresas chiquitas o cuando yo estaba trabajando en los bancos, como bien vos dijiste, coincido
con la estadística, no la tenía tan exacta como vos la estás describiendo, pero sí coincido. Y yo las veía que en tanto y en cuanto la prolijidad era directamente proporcional a cómo se manejaba en su vida, en su empresa, realmente tenía una proyección. Entonces es muy, muy, muy importante esto de identificar, ¿no? El para qué te querés independizar. Lo que tiene bueno, que también lo dijiste, y es interesante para lo que es nuestro canal, que como bien vos decías, el tema de poder financiarse. O sea, y que ese financiamiento, si uno hace bien las cosas, no sea lo que nosotros nombramos como el salvavidas de plomo, ¿no? El efecto palanca puede ser muy bueno para un lado o para el otro. Y el financiamiento, o sea, es excelente en tanto y en cuanto esté planificado y sobre todo acotado a riesgo, ¿no? O sea, especificado cómo va a hacerse con un cronograma, con una evaluación previa. Y tal vez, o sea, por lo que estás diciendo, se me ocurre que básicamente es mucho más importante invertir antes de arrancar para hacer bien las cosas desde el principio, que después, o sea, en el mientras tanto, con la empresa en marcha o el emprendimiento en marcha, en este caso, tratar de modificar todo porque justamente lo que nos pasa en las inversiones a nosotros, que modificar en el medio de un tramo algo, y es complicado, o sea, hay que tener un plan previo. Lo que no quita que uno se pueda adaptar, pero nunca saliéndose del plan original. Ahora, en esto de la organización que vos estás hablando, ¿qué le dirías a una persona que se entusiasma, que tiene su deseo, que quiere hacer esto de emprender, pero está trabajando en relación de dependencia? ¿Cómo lo ves vos desde el lado organizacional? ¿Se puede hacer? ¿Lo ves viable? ¿Qué opinás de esto? Mira, a mí me pasó, yo trabajaba en relación de dependencia, soy el ejemplo viviente, pero tengo muchos emprendedores que vienen justamente, trabajan en relación de dependencia y dicen, bueno, ¿cómo empiezo? A veces están encerrados en su relación de dependencia, que tienen una idea, pero dicen, no, pero ¿y si renuncio y después qué va a pasar? ¿Vuelvo a la relación de dependencia o me dedico al emprendimiento, pero cómo sigo? Bueno, entonces yo siempre les digo, no hagan nada sin planearlo, o sea, en lo que un poco volvíamos lo anterior, ¿no? O sea, primero hagan un pequeño, voy a hacer medio técnica, esto lo saben muchos los ingenieros, un diagrama de Gantt, capaz que te suena, es justamente, es como una proyección, sería corto y mediano, si quieren a largo no, en el cual uno va diciendo, bueno, no sé, de acá a 2 meses voy a poner, supónganse que ya tenemos el producto o servicio, voy a armar la página web. Bueno, de acá a 2 meses más voy a buscar algún cliente. Eso se puede hacer en paralelo a la relación de dependencia, no necesariamente hay que cortar la relación de dependencia de una y decir ya, empieza a emprender. No, no tiene por qué ser un cambio brusco. Si uno lo va haciendo planeado, bueno, lo puede ir haciendo en paralelo y después llega un momento que dice, bueno, hasta acá llegó la relación de dependencia y ya me dedico específicamente al emprendimiento. Pero creo que lo mejor es hacerlo así, organizado, no lanzarse al vacío. Y entender una cosa muy importante, que en la relación de dependencia uno tiene un sueldo a fin de mes y sabe que esa plata está todos los meses, porque entra el día primero o el día 31. Y cuando uno es emprendedor, no va a ser así, sobre todo al principio. Entonces hay que entender que esa famosa versión al riesgo que hablabas vos recién, hay que saber llevarla, no es tan fácil. Por eso es que digo que lo mejor, cuando uno está acostumbrado a la relación de dependencia, no hacer un corte abrupto, sino tener algún ingreso en paralelo que sea fijo para que uno pueda ir avanzando con el emprendimiento, sin quedarse sin ningún ingreso, ¿no? Nosotros, como vos lo decías, tal vez como inversores haríamos un análisis técnico, un análisis fundamental, y tendríamos que hacer un test de inversor como para medir cuál es nuestra aversión a riesgo. Ahora, más allá de eso, hay un punto donde termina habiendo casi un salto de fe, pero a conciencia, ¿no? O sea, si vos justamente, como bien decías, identificás cómo vos podés ir solventando estas diferencias que se van a producir sí o sí, y la podés hacer llevadero, lo tenés justamente planeado, me parece que esto puede ser
más producente para poder lograr ese objetivo. Yo siempre igualmente voy a agregar algo que es para mí importante, que siempre lo vengo diciendo, es tomarse el tiempo, hacer la pausa como para poder sentarse a pensar algo que básicamente es un cambio de estilo de vida. Nosotros tal vez en la bolsa lo que tenemos son formas de, como vos decías antes, de apalancarnos, de financiarnos, de tener, tomar riesgo, de entender que se puede perder, que se puede ganar, pero también utilizamos mucho como para mitigar ese riesgo la diversificación. Entonces, tal vez este traspaso que vos estás diciendo de la relación de dependencia al emprendedurismo, al emprendimiento, que sea paulatino, es una de las opciones más viables. Ahora, justo hablando, se me pone en la cabeza un detalle no menor que nosotros siempre lo pensamos en relación al país, Argentina. A ver, ¿vos cómo lo ves? ¿Ves que hay condiciones en Argentina como para emprender? ¿Depende del país, 50 y 50 con el emprendedor? ¿Cómo lo ves esto? Porque por lo que estás diciendo es, este, al tener un organismo, algo viable, pero en la realidad, ¿cómo lo estás observando? Bueno, yo creo que hay de todo. O sea, hay emprendedores que empiezan y dicen yo quiero fondos privados nada más y por ahí tienen ayuda familiar y se lanzan con sus fondos prestados de familia y empiezan con eso. Hay otros que no y que dicen, bueno, yo quisiera conseguir alguna financiación que puede ser privada, pública, justamente. Privada pueden ser los bancos. Hoy por hoy voy a decir nombres de dos bancos, Banco Nación y Banco Provincia, justamente los bancos públicos. Están dando financiación para emprendedores específicamente. Entonces son bancos que son dentro de todos los más flexibles para lo que es tasas. Y bueno, nosotros como consultora nos acercamos muchas veces a esos bancos porque tenemos contacto con los gerentes de las sucursales de la zona. Entonces se les hace un poco más fácil acercarse. El emprendedor tiene mucho miedo a veces de acercarse a un banco. Entonces, bueno, tratamos de que esa llegada sea más fácil, ¿no? Y después, a nivel público, más allá de los bancos, digo, a nivel financiamiento público, financiación del Estado, cuando estamos hablando de financiación del Estado, serían ANR, que son aportes no reembolsables, que son los que se dan a través de las incubadoras. Es, como les decía al principio, es por selección, o sea, nosotros los asesoramos para que presenten el proyecto lo más prolijo posible y que sea elegible justamente por el ministerio, de esa forma puedan obtener los fondos. Lo más destacado justamente de estos ANR es que no se devuelven. O sea, se reciben y no se devuelven. Lo que sí existe es un control desde el Estado sobre el cual revisa la aplicación de los fondos. Vos lo sabes bien porque trabajaste en bancos, Diego. O sea, si el emprendedor dice voy a dedicarme a hacer tal emprendimiento, tiene que hacer una presentación del presupuesto de las cosas que va a comprar con los fondos que se le otorga el Estado y después se hace una rendición de gastos de cada desembolso que va utilizando. Eso por suerte es una cosa que está bastante bien armada, o sea que no es que le dan los fondos y dicen usarlo para lo que vos quieras, sino que tiene que usarlo para lo que dijo que iba a usarlos. Es Claro. una especie de auditoría que se hace, ¿no? Y a nivel país, o sea, además de las acciones que uno puede decir del gobierno, que son estas últimas que te decía, creo que también, estoy hablando de Argentina propiamente dicho, ¿no? Por ser el país que somos, somos los argentinos, los habitantes, tenemos una capacidad de flexibilidad de adaptación que creo que no tienen otros países, lo cual hace que siempre estemos buscándole la vuelta, ya sea como emprendedores o no, en cualquier ámbito, ¿no? Y tenemos la mente abierta en encontrar soluciones para todo. Entonces creo que está muy bueno eso. Y una cosa que yo destaco, digamos que faltaría, es más algo a nivel educativo, que sería a nivel ecosistema emprendedor. Sería ideal que se comenzaran a dictar materias en el ámbito educativo desde el nivel inicial, que les enseñe a los alumnos, estamos hablando de niños, los lineamientos básicos para emprender, que se les muestre que existe la opción de generar un negocio si piensan y desarrollan una buena idea. Claro. Eso lamentablemente en los planes de estudio no existe todavía, lamentablemente. Perfecto, perfecto. Sí, a ver, te preguntaba porque ciertamente lo que vos estás describiendo es algo con lo que coincido plenamente, que como sociedad, o sea, como individuo social, o sea, los argentinos tenemos esa capacidad
adaptación a todo tipo de cambio, porque vivimos en una Argentina bastante cíclica, y justamente que esto nos genera adaptarse a todos los cambios, ¿no? A ver, no es mejor o peor, simplemente es una realidad. Y lo que yo tomo muy firme de tus palabras es que más allá de las condiciones, siempre uno tiene que buscarle la vuelta justamente a hacer lo que desea. Entonces, condiciones más fáciles o más difíciles para hacer tal o cual cosa, va a haber en tanto y en cuanto uno vaya tras de sus objetivos y sus deseos. O sea, por eso parece muy interesante esta propuesta, que después dejaremos los datos acá en los links para que, bueno, que se contacten, y que justamente la gente que esté interesada en emprender pueda justamente acceder a este tipo de cuestiones. Yo quería preguntarte algo más como para también armar una suerte de conclusión, y me quedo pensando normalmente en qué es lo que más falla el emprendedor, porque vos estuviste hablando que esto en general dura un año, el 10% que sobrevive se queda casi en el camino durante los 3 años y sobreviven muy pocos. O sea, ¿cuáles serían esas fallas? Y realmente, a ver, para que quede la idea, como te decía, de conclusión. Por un lado, que me cuentes las fallas, y qué sugerirías vos en tu experiencia para que eso no ocurra. Sí, yo creo que lo que pasa en la mayoría, el 95% de casos de los emprendedores, es que cuando emprenden están muy solos, un poco te lo decía antes, están solos realmente, o sea, desde el punto de vista, cuando digo solos, no hablo del financiamiento, hablo de solos que no tienen nadie que los ayude desde el punto de vista de cómo seguir, cómo avanzar, cómo empezar, porque tampoco están vinculados por ahí con otros emprendedores, ya, de ahí ya partimos que están solos en ese sentido, ¿no? Entonces yo siempre, cuando llegan a nosotros, ya sea por Camupen o por la consultora, por Presta Consultora, les digo, o sea, emprendedores o emprendedoras, ¿no? Les digo, tienen la motivación, los veo que tienen la motivación, están enganchados con su emprendimiento, tienen el empuje y eso está buenísimo porque se nota la energía positiva que tienen y veo que pueden llegar muy lejos, pero a veces no se dan cuenta de que ellos pueden ser muy buenos en su producto o en su servicio, pero les falta aprender a apoyarse en terceros que los ayuden con organizarse o con la venta de sus productos o servicios. O sea, a veces dicen, bueno, soy buenísimo, pero no sé cómo vender el producto, o a quién se lo tengo que vender, no sé quiénes son mis clientes, o sé, pero no sé cómo llegar a ellos, o sea, y esa parte es la que nosotros tratamos de, o los vinculamos con otra gente que pueda ayudarlos más con desarrollar la parte de venta, o nosotros mismos le vamos creando los contactos. Buscamos realmente apoyarlos en eso porque pasa eso, que están muy solos y no saben cómo darse a conocer. La mayoría de las veces fallan por eso, porque las ideas están buenísimas, pero no saben cómo venderlas. Y quedan ahí, Claramente. lamentablemente. Sí, entonces, básicamente, esto que vos decías de la soledad, de creerse, digamos, que no hay otras alternativas y que no hay más gente como uno que quiere lograr, emprender, hacer algo, es lo que vos ves como falla más importante. O sea, como sugerencia, lo ideal sería justamente incentivar esa curiosidad de juntarse con más emprendedores para enriquecerse de experiencias y para lograr justamente ver cómo puede consecucionar los objetivos, vamos a decir, para lograrlos, ¿no? Exacto, y de nuestra parte, lo que hacemos nosotros de Camupen y de Pelta Consultora es desarrollar todo el tiempo la escucha activa. O sea, cuando vienen, siempre les decimos, los escuchamos porque realmente hasta nosotros mismos nos enriquecemos escuchándolos porque tienen una energía que se transmite y vos los escuchás y te dan ganas de ponerte a trabajar con ellos para ayudarlos, ¿viste? Porque realmente tienen muchas ganas y tienen muy buenas ideas. Entonces, eso yo digo a veces que nosotros buscamos ponernos en el lugar de ellos y generamos empatía para justamente para que se sientan acompañados y seguros mientras van consolidándose en su emprendimiento, ¿no? Perfecto. Yo, como cierre, yo te diría, hay que sea una película y una canción que creo que quizás un poco vieja, va a, decir, va a delatar mi edad, pero bueno, en películas, por ejemplo, En busca de la felicidad, que es la historia real de Chris Gardner, que ustedes la deben conocer porque, bueno, fue inversor de la bolsa, no sé si te acordás, la película. Muy buena.
Y Sí. esa es como que viste la perseverancia, yo lo que destaco de esa película siempre, y bueno, que justamente por ser un caso real, de la vida real, la perseverancia del hombre es, bueno, increíble. Por eso que yo digo, ahí te das cuenta que no es que el tipo, está bien, el tipo financieramente necesitaba plata para vivir todo, pero el tipo estaba buscando qué es lo que le gustaba hacer y seguía insistiendo y seguía insistiendo y seguía insistiendo hasta que encuentra lo que era lo que le gustaba hacer y a partir de ahí ya la plata llegó. O sea, pero a veces esa parte es la que los emprendedores, como vos decías en una parte de la charla, no saben bien qué es lo que quieren hacer. Entonces, si no tenés definido, es como que das vuelta y das vuelta y nunca arrancás con el emprendimiento porque no tenés bien en claro para dónde ir. Y a nivel canciones, una canción de Alejandro Lerner, Volver a empezar. Porque el emprendedor a veces dice, bueno, empecé y no se está dando algo. Bueno, sí, a veces se va a dar una cosa y después capaz que hay que volver para atrás y volver a retomar después. O sea, no es todo una cosa que va sobre ruedas y dale que va, no. Lamentablemente no es así. Lo importante es tener la perseverancia y tener claro el objetivo, que un poco vos también lo decías. Clarísimo, la verdad que excelente. Sí, no puedo agregar nada simplemente porque no es que esté todo dicho, sino que queda mucho para preguntarse. Cada uno tiene que preguntarse e indagarse sobre esto. Está muy bueno el tema de no trabajar por el dinero, sino hacer que el dinero trabaje por uno, sí trabajar por el tiempo. O sea, el tiempo fundamental es el bien más preciado que hay. Entonces, creo que como lo venimos diciendo nosotros en el canal, la eficiencia se logra cuando se genera eficiencia en el tiempo. Y básicamente vos dijiste algo muy claro, que es esto de mantener la perseverancia que nosotros le asociamos a una disciplina. Nosotros hablamos de disciplina financiera, pero justamente comparto esto de ir tras los sueños, básicamente. Así que bueno, nada, te agradezco muchísimo que hayas compartido un poco tu experiencia. Seguramente vas a tener muchos contactos porque en Argentina, como bien vos decís, hay mucha gente que tal vez hasta desconoce estas cosas y Mm. por eso nosotros intentamos desde nuestro lugar generar curiosidad para que de a poco se genere más educación. Educación en todo sentido. Y ese tiempo es importantísimo para identificar lo que uno quiere. Así que bueno, súper agradecido otra vez. Y bueno, esta Gracias. es de nada. Esto es una de las primeras charlas que seguramente tendremos más y nos seguirás contando más de emprendedores. Un Perfecto, a gusto, disposición, lo que necesiten, Diego. bárbaro. Súper, súper agradecido. Así que esto fue de G Trading. Si les gustó el contenido, les agradecemos que se suscriban, que difundan la información y que toquen la campanita. Un gusto. Hasta luego.